Bien, saludos cordiales a todos los presentes. En esta oportunidad, de parte del Comité Permanente Académico, damos la bienvenida a una ponencia más de la semana de CPA. En esta oportunidad tenemos la presencia del universitario Jean-Pierre Panaque Gil, quien nos va a acompañar en la resolución de un caso clínico de la asignatura de infectología. Él es director de la Academia Prepamedic, también tutor de anatomía y de fisiología. Es estudiante del quinto año de medicina y pueden seguirlo en su Instagram como Ipana Medicina. Sin más, le damos el pase a Jan para que pueda empezar con la discusión. Recordemos, chicos, que como esta es una discusión de casos clínicos, se requiere bastante de su participación activa. Prendan su micro o participen a través del chat, que eso al final también vamos a determinar para la entrega de certificados. Sin más que decir, Jan, tienes la palabra. Sí, bien, gracias Pau por la invitación y gracias también a toda la sociedad de CPA y siempre por la oportunidad. Hoy vamos a ver un casito por ahí que les he traído de infectología muy importante y la idea es saber el porqué de las cosas de este caso clínico y aprender mucho diagnóstico diferencial que nos va a permitir más que todo ampliar más el contexto de un paciente, ¿no? Porque muchas veces, ahorita ya voy a proyectar la diapositiva. No sé si me pueden confirmar si se logra ver. ¿Aún está cargando? Ahora sí. Bien, entonces, eh, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Jean-Pierre Panaquet, soy estudiante de la Facultad de la San Martín de la filial norte, y vamos a ver un caso muy importante y tal vez frecuente en la práctica clínica de infectología, ¿no? Vamos, antes de empezar con el caso clínico, chicos, lo ideal sería que todos participen porque es un caso, ¿no? No es una clase ni una ponencia, ¿no? Sino que es un caso clínico en la cual hay que tratar de todos participar para que al final la idea todos nos llevemos algo importante o algo valioso de este caso, ¿no? Porque le he puesto porque es un caso muy frecuente en la práctica diaria. Incluso he tenido un tío, un pariente con esta patología, entonces hay que saber cómo es la cronología de esta enfermedad. Entonces, bien, vamos a iniciar con el caso clínico de infectología. Bien, ahí les he puesto lo que es la anamnesis y el relato cronológico. Vamos a ver que este es un paciente, sí, atento por favor. Este es un paciente varón de 20 años de edad, natural y procedente de Chiclayo. No presenta comorbilidades este paciente y va a ingresar a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 7 días. Ajá, entonces nos dice tiempo de enfermedad, ojo, de 7 días. Ahí ya ustedes vayan pensando, ¿eh? Si esto es agudo, si es subagudo o es crónico. Eso ya vayan pensando. Dice, de inicio insidioso y curso progresivo, o sea, progresivamente ha ido, digamos, acentuando la clínica de este paciente. Muy bien. Caracterizado por qué? Por sensación de alza térmica no cuantificable y por dolor abdominal, asociado a una cefalea holocraniana de moderada intensidad y presenta el paciente también un malestar general. Muy bien. Un día antes de su ingreso, presenta una orina como té cargado, ¿no? Así lo documenta el paciente. Por tales motivos, decide acudir al centro de emergencia y 2 días después, ya estando en la emergencia, 2 días después, presenta una erupción macular limitada al tórax. Entonces, por acá les he puesto una imagen más o menos de cómo sería este paciente robot. Y yo les preguntaría, ¿no? ¿Cuáles son sus sospechas diagnósticas hasta ahorita, ¿no? Con este pequeño relato cronológico? ¿En qué están pensando ustedes? Pueden decirme todo lo que ustedes estén pensando. Acá la idea es que todos aprendamos. Lo importante es que acá nos equivoquemos y tenemos que equivocarnos y no frente al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué sospecharían ustedes hasta ahorita? A ver, ¿los leo o los escucho?
¿En qué estarían pensando más o menos ustedes? Cualquier cosa, cualquier tal vez síndrome que se le venga a la cabeza. No es un paciente con dolor abdominal, viene con cefalea en todo el cerebro, ¿no? A esa cefalea se le llama holocraniana y viene con malestar general el paciente. Después viene con orina como té cargado, que es la famosa coluria, y después presenta erupciones maculares, o sea, máculas en el tórax. ¿Están pensando en algo, chicos? Es un paciente joven, 20 años. A ver, vamos a ir desglosando poco a poco el caso clínico, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? Saber el porqué de las cosas. Bien, es un paciente joven. Lo primero que yo pienso en un paciente joven que viene con fiebre y con dolor abdominal puede ser una causa infecciosa. Es lo primero que yo pienso. Otra causa que yo voy a pensar en un paciente joven con dolor abdominal y fiebre, que venga con esa cronología, ¿no? De dolor abdominal, después tiene náuseas, vómitos y al final hace fiebre, pienso en un abdomen agudo, ¿no? Puede ser quirúrgico, puede ser una apendicitis, puede ser una diverticulitis. Entonces, en estos pacientes jóvenes voy a pensar o causas infecciosas o un probable abdomen agudo. Muy bien, dicen natural y procedente de Chiclayo. El paciente no presenta comorbilidades, o sea, no es un paciente que tenga diabetes, que tenga hipertensión o que tenga una falla renal crónica. No tiene comorbilidades. Va a ingresar a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 7 días. Entonces, cuando nosotros vemos que el tiempo de enfermedad es de 7 días, ya no la catalogamos como un cuadro agudo. Porque imagínate si fuera un cuadro agudo, una apendicitis, el dolor abdominal, a lo mucho el paciente va a tener entre 6 a 8 horas, ¿no? Del dolor y después vienen las náuseas, vómitos y fiebre. Y rápidamente se encadena el cuadro. Pero este es un cuadro subagudo, ¿no? Porque, mira, tiene 7 días, digamos, del tiempo de enfermedad. Va a tener un inicio insidioso, o sea, no es un inicio brusco, ¿no? Sino que es un inicio lento, por así decirlo. Muy bien. Y el curso va a ser progresivo, ¿no? Como les decía, el curso es progresivo. Entonces, no es una patología netamente aguda como tal, ¿no? Caracterizado por sensación de alzada térmica no cuantificable y presenta dolor abdominal el paciente. ¿Ya? Va a presentar el paciente dolor abdominal, asociado a una cefalea holocraniana, o sea, una cefalea en todo el cerebro, de moderada intensidad, ¿no? El paciente lo cataloga del 1 al 10, le pondrá 7, 8, y el paciente también presenta malestar general. Acá en el anamnesis no nos documenta que el paciente tiene mialgias ni artralgias, ¿no? Eso no lo documenta el caso clínico. Solamente el paciente tiene malestar general, o sea, un decaimiento general, ¿no? Dice, un día antes del ingreso, o sea, a los 6 días, ¿no? Porque el tiempo de enfermedad fueron de 7 días, ¿no? Al sexto día más o menos el paciente presenta una orina como té cargado, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este signo semiológico? Orina como té cargado. ¿Qué sería eso? Chicos, ¿alguien sabe cómo se llama este signo semiológico? En la cual el paciente uno dice, ¿sabes qué, doctor? Orino como té cargado. Esta es la famosa coluria. ¿Sí? Muy bien, Emily, esta es la famosa coluria. Y Emily, ¿en qué patología yo veo coluria? El tener coluria ya me está haciendo sospechar de algo de este paciente. ¿En qué patología yo voy a pensar? ¿En patología cardiovascular, renal, pulmonar, reumatológico? ¿En qué voy a pensar? A ver, acá Ana Lucía dice problema renal. Ya, muy bien. Acá Ana, perdón, dice renal. Por acá dicen hepático. Tiende más a ser hepático, ¿verdad? Cuando ustedes en el segmento de digestivo, de cirugía general, han estudiado las famosas ictericias, hay ictericias que van con coluria y hay ictericias que van sin coluria. Cuando el paciente ya presenta coluria es porque ustedes tienen que pensar que el problema o está en el hígado o está fuera del hígado. O sea, el problema es hepático o es poshepático. Y cuando el paciente no tiene coluria,
pero está ictérico, yo voy a pensar en una ictericia prehepática, o sea, antes del hígado. Ya eso nunca se olvide. Entonces, cuando ustedes vean la palabra coluria, y ustedes automáticamente tienen que pensar, este es un problema hepático, es una ictericia que puede ser hepática o poshepática, por una obstrucción, por un cálculo, o lo que ustedes quieran. Bien, por tales motivos va a ingresar a emergencia, ¿no? Entonces, eso lo asusta al paciente y sabes que llevan a emergencia. Y los familiares lo llevan a la emergencia. Y 2 días después del ingreso, el paciente va a presentar una erupción macular, o sea, una patología exantemática macular, como que si fueran pequeñas manchas a nivel del tórax. Muy bien, entonces yo de acá puedo sacar muchos síndromes, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene una sensación de alza térmica no cuantificable, que es probablemente la fiebre, ¿no? Cuando a un paciente se le toca, por ejemplo, la frente o la axila y se lo ve caliente y no se tiene un termómetro a la mano, lo que se pone es sensación de alza térmica no cuantificable. Pero cuando ya se le pone el termómetro, obviamente ya se cuantifica y ya se llama o febrícula o fiebre, ¿no? Más de 38 se le llama fiebre, entre 37.5 y 38 es febrícula. Entonces, por eso es que le ponen sensación de alza térmica. Entonces, probablemente estamos frente a un síndrome febril. Entonces, lo primero que yo planteo, digamos, mis diagnósticos o mis posibles diagnósticos es un síndrome febril. Yo le pongo, ¿no? Síndrome febril. Esto ya lo corroboro con un termómetro, obviamente. Después el paciente dice que tiene dolor abdominal. Entonces pongo un síndrome doloroso abdominal. Pongo un síndrome doloroso abdominal. Entonces pongo síndrome febril, síndrome doloroso abdominal, y después el paciente tiene coluria. O sea, el paciente puede estar frente a un síndrome ictérico, ¿no? El paciente puede estar frente a un síndrome ictérico. Entonces ya voy planteando mi plan de trabajo, ¿no? El paciente puede estar en un síndrome febril, síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico. Y esto nosotros lo podemos asociar muchas veces en la práctica clínica, esto se asocia, ¿no? Y este paciente viene con fiebre y dolor abdominal, un síndrome doloroso abdominal febril. El paciente viene con fiebre y con ictericia, un síndrome ictérico febril o un síndrome febril ictérico. Entonces ya se van asociando. ¿Qué más presenta el paciente? Va a tener cefalea, ¿no? Que es parte del malestar general, en otras palabras, ¿no? ¿Qué más presenta el paciente? Erupciones maculares. Como yo le dije, es como que unos puntitos, ¿no? Unas manchas que le salen en el tórax. Entonces yo podría poner un síndrome exantemático, ¿verdad? Un síndrome exantemático. Entonces, esos serían mis 4 planteamientos diagnósticos que yo podría poner, ¿no? Frente al relato cronológico. Vamos a seguir. Con respecto a los antecedentes, ¿sí? Con respecto a los antecedentes, vamos a ver que 2 semanas antes del inicio de los síntomas, el paciente viajó a Iquitos. Ojo, un dato a tener en cuenta. 2 semanas antes del inicio de los síntomas, el paciente viajó a Iquitos, donde estuvo una semana aproximadamente, y el paciente refiere que no contaba con servicios básicos de agua y desagüe. Ojo, no contaba con servicios básicos de agua y desagüe. ¿Qué más? El paciente consumía alimentos, o sea, sus comidas, lo consumía en la calle, ¿no? La famosa comida de los ambulantes. O sea, el paciente no comía en su domicilio, sino que iba a la calle y almorzaba, cenaba, desayunaba en la calle. Dato a tener en cuenta. Conducta sexual, ¿no? Por obviamente debe ser la selva, ¿no? La conducta sexual era sin protección en viaje a Iquitos. O sea, cuando llegó a Iquitos en la semana tuvo relaciones sin protección. Dato a tener en cuenta. Vacunas completas de niño. Tiene todas las vacunas completas, pero niega vacuna contra fiebre amarilla. Dato a tener en cuenta, ¿no? Cada vez que un paciente de la costa va a viajar a Tarapoto, a Iquitos o en general a la selva, si no tiene vacuna contra fiebre amarilla y contra malaria, al paciente se le va a poner este tipo de vacunas, ¿no? De manera profiláctica, ¿no? Cada vez que alguien viaje a Tarapoto o a Iquitos hay que preguntarle si ha tenido o si se ha puesto la vacuna para fiebre amarilla y para malaria, ¿sí? Porque estos agentes son muy frecuentes en la selva. Y el paciente niega otros antecedentes, o sea, niega diabetes, niega hipertensión, ya que es un paciente joven, ¿no? Relativamente joven.
Entonces, ¿qué más podrían preguntar con respecto a estos antecedentes? A ver, ¿quién se anima a decir, miren, doctor, el paciente ha tenido conducta sexual sin protección? ¿Qué le preguntarían a ese paciente? ¿Qué molestias ha podido tener, ¿no? De repente, ¿no? ¿Qué le preguntarían ustedes? Porque si yo le digo, no, es un paciente que tiene una conducta sexual activa, pero que no se ha protegido. Yo le preguntaría, por ejemplo, después que ha tenido tus relaciones, después, en 2 a 5 días después, ¿te han dolido las rodillas? ¿Te han dolido las articulaciones en general? ¿Por qué yo haría esa pregunta? ¿Alguien sabe? ¿Por qué yo haría esa pregunta? Después de tener relaciones sexuales con una chica, obviamente, ¿no? ¿Por qué haría yo esa pregunta, no? Después, ¿te ha dolido las rodillas, las articulaciones en general? ¿Por qué? Porque yo estaría pensando en una gonorrea, por ejemplo. La gonorrea va con artritis, ¿sí? Entonces yo le preguntaría eso, ¿no? ¿Te han dolido las rodillas, los codos o en general las articulaciones? Dice no, descartaría, ¿no? Y obviamente le preguntaría si ha tenido descarga purulenta por su pene. Si me dice no, descartaría gonorrea, por ejemplo. O si le ha salido una llaguita en el pene, ¿no? ¿Te ha salido una llaga que no te duele? Sí, doctor, me ha salido una pequeña llaguita. ¿Ah? Podría pensar tranquilamente en una sífilis, ¿ya? Entonces tú tienes que indagar un poco más, ¿no? Obviamente este es un caso que no es completo, pero siempre hay que indagar un poco más. Ahora, el paciente viajó a Iquitos. Sabemos que en Iquitos las enfermedades tropicales son muy, muy, muy frecuentes, ¿no? No contaba con servicios de agua y desagüe y dice que consumía alimentos en la calle. Con estos antecedentes y con el relato cronológico que les he dado hace rato, ¿en qué más o menos ustedes estarían pensando? ¿O todavía no piensan en nada? Normal, si no pueden hablar, lo pueden escribir por el chat. Yo estoy acá atento acá al chat también. ¿En qué estarían pensando? ¿Es un síndrome febril, doloroso? El paciente viene con ictericia, con coluria y con exantema, ¿no? Y ha viajado una semana atrás a Iquitos. ¿En qué estarían pensando? Todavía nada, todavía no se animan. Bien, entonces los antecedentes, ojo, ténganlo en cuenta porque después el diagnóstico va a salir de los antecedentes y del relato. El paciente llega a emergencia, automáticamente el médico que lo está tratando le hace un examen físico. En el examen físico se evalúa esto. 100/80, tenemos una presión de 180, o sea, el paciente está con una leve hipotensión, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, a ver acá, W10 dice hepatitis vírica, ya, muy bien. Están pensando en una hepatitis vírica, todo lo ponemos por acá. Hepatitis vírica, correcto. ¿Te animarías a decir si es tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E? ¿O solamente lo ponemos como hepatitis vírica? Bueno, me imagino que por los alimentos lo ponemos más como el tipo A, ¿no? Pero por la conducta sexual va el B. Entonces podría ser el A o el B. Entonces lo dejamos como hepatitis vírica. Muy bien. Con respecto, seguimos acá en los antecedentes físicos. El paciente con respecto a la frecuencia cardíaca tiene 65 latidos por minuto. Relativamente en el límite inferior, ¿no? Porque lo normal de la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? Entre 60 y 100, ¿no? Aproximadamente 72 latidos por minuto. Pues el paciente tiene 65, o sea, está dentro del rango normal, pero en el límite inferior. Con respecto a la frecuencia respiratoria, tiene 24 respiraciones por minuto. ¿Cómo está? Dice 24, o sea, el paciente está respirando por minuto 24 veces. Está elevado, ¿verdad? Esto está elevado. Entonces, ¿el paciente está en qué? En una taquipnia. Sí, el paciente está en una leve taquipnia. Muy bien. Cuando el paciente está con una leve taquipnia, o bueno, hoy en día con todo esto de la pandemia,
Lo primero que se ve es la saturación, ¿no? ¿Cómo está la saturación? Si está por debajo de 90 y el paciente está con taquimia, lo primero que yo pensaría es en qué. Hoy en día con todo el contexto de la pandemia, si un paciente respira rápido y veo que su saturación está por debajo de 90, ¿qué me está indicando eso? ¿Alguien sabe? COVID, muy bien, claro. Hoy en día es el COVID, ¿no? Pero, ¿qué traducción clínica sindrómica te da, ¿no? Que un paciente esté respirando rápido, use los tirajes intercostales y todo eso, y con respecto a la saturación esté por debajo de 90 la saturación. Cuando la saturación, chicos, nunca se olviden, cuando la saturación está por debajo de 90, se lo cataloga como un paciente en una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Cuando la saturación está por debajo de 90, nunca se olvide, cuando la saturación de oxígeno está por debajo de 90, lo catalogamos como una insuficiencia respiratoria. Puede ser tipo 1 hipoxémica, tipo 2 o hipercápnica, tipo 3 o mixta, tipo 4 o ambulatoria, o tipo 5 incluso. Entonces, ya de eso va a depender ya del AGA, ¿no? Entonces, a todo paciente con insuficiencia respiratoria, para diagnosticarlo, se le pide un AGA, ¿no? Cómo está su oxígeno, cómo está el CO2, y se lo diagnostica. Pero un parámetro indirecto para sospechar es la saturación, no se olviden. Saturación de oxígeno por debajo de 90, lo primero que yo pienso, insuficiencia respiratoria. Y hoy en día, pues lo primero que se piensa es COVID, ¿no? Entonces, pero mira, ver, su saturación acá del paciente está normal, ¿no? De 97. Se dice que de 95 para arriba la saturación es normal. De 75, perdón, de 95 para arriba es normal. De 95 a 90, el paciente ya está en una leve hipoxemia. Y por debajo de 90, como está acá, por debajo de 90 la saturación, yo ya pienso en una insuficiencia respiratoria. Entonces acá el paciente tiene un 97, es normal, doctor. Muy bien. La temperatura, acá ya lo corroboramos, mira, ¿no? Porque el paciente venía con sensación de alza térmica, pero en el examen físico ya se corrobora, se le mide la temperatura con un termómetro y nos da 39 grados. O sea, el paciente está en una fiebre, no está en una febrícula, está en una fiebre como tal. Muy bien. El paciente viene con piel caliente. Bueno, y esto, mira, dice máculas. Las máculas son como manchas, ¿no? Pequeñas manchas de 5 milímetros como máximo en tórax y abdomen, ¿no? Y al examen físico se lo ve a cámara. Mira estas manchitas que ustedes pueden ver por ahí. Por acá vemos una mancha, por acá vemos otra mancha, por acá vemos otra mancha, mira, manchas por aquí. Ojo, no son barritos, ¿ah? Son manchas, son máculas, porque del barrito, del acné es fácil de diferenciarlo, ¿no? Entonces, estas son manchas, o sea, están sobre la piel, mientras que un acné es un bultito, ¿no? No, estas son manchas, ¿no? Son pequeñas máculas en el tórax, en la cara anterior del tórax, y también está en el abdomen. Muy bien. El paciente tiene ictericia en piel y mucosas. Les hago una pregunta, ¿no? Porque acá de repente ya me imagino que ha de ver ya estudiantes de sexto, quinto año, que ya manejan un poco más, ¿no? Ictericia, acá le pone el médico, ¿no? Ictericia en piel y mucosas. Muy bien. Cuando yo hablo de ictericia, ¿en cuánto tiene que estar la bilirrubina para yo hablar clínicamente de ictericia? ¿Alguien sabe cuál es el valor? ¿En cuánto tiene que estar la bilirrubina para yo hablar clínicamente que el paciente ya esté en una ictericia? La bilirrubina total tiene que estar por encima, chicos, nunca se olviden, de 2.5. Cuando yo le doso a un paciente bilirrubina y ya está la total por encima de 2.5, yo puedo ver clínicamente ya la ictericia, o sea, el paciente ya lo voy a ver amarillo. Los ojos, las escleras, yo lo voy a ver amarillo. La piel se va a tornar amarillenta y las mucosas también, ¿ya? Entonces acá dice el paciente ictericia en piel y mucosas, entonces yo deduzco que esa bilirrubina ya está por encima de 2.5. Muy bien, es una ictericia, ojo, marcada, porque tiene 2 de 3. ¿Ya? O sea, es una ictericia que está bien marcada. Con respecto al examen de tórax y pulmón, el paciente presenta murmullo vesicular que pasa muy bien por ambos campos pulmonares y el paciente no presenta ruidos agregados. O sea, no presenta crepitantes, no presenta sibilancias.
solamente hay un buen murmullo vesicular que está pasando muy bien por ambos campos pulmonares. O sea, en otras palabras, no tiene clínica pulmonar, ¿no? El paciente solamente tiene una leve taquipnia, pero no tiene clínica pulmonar. Porque si el paciente viniera con taquipnia, pero a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, yo le encuentro crepitantes, sibilancias, que el paciente está usando tirajes intercostales. Entonces, ahí ya yo pienso en una patología pulmonar, ¿me entiendes? Pero acá solamente te están diciendo taquipnia, pero a nivel pulmonar todo está bien, todo está normal. Entonces, descarto un poco la patología pulmonar. Muy bien. A nivel cardiovascular, el paciente presenta ruidos cardíacos rítmicos. O sea, no presenta arritmia, ¿no? Porque el ruido está rítmico, es normal. Presenta buena intensidad y el paciente no presenta soplos, no presenta soplos cardíacos, ¿ya? Muy bien, a nivel de abdomen, esto sí me interesa, mucho cuidado acá. A nivel de abdomen, presenta ruidos hidroaéreos presentes. Les pregunto a ustedes, ¿es normal tener ruidos hidroaéreos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es normal que el ser humano tenga ruidos hidroaéreos? Chicos, es normal que nosotros tengamos ruidos hidroaéreos, sí es normal, ojo. Sí es normal, ¿no? Lo normal, sí, muy bien, Ana Lucía, lo normal es que nosotros tengamos ruidos hidroaéreos. Por eso es que muchas veces como que el abdomen no suena, ¿no? Las tripas como que suenan y todo eso. O sea, es normal que un paciente tenga ruidos hidroaéreos. Lo normal es entre 3 ruidos a 12 ruidos hidroaéreos como máximo, ¿no? Es lo que se postula en la teoría. Ahora yo les pregunto, ¿no? Para esto llevarlo un poco a la clínica. ¿Qué pasaría si el paciente no presenta ruidos hidroaéreos? ¿Es normal eso o no es normal? ¿Qué pasaría si en este caso clínico yo le hubiera puesto, ¿no? Abdomen, ruidos hidroaéreos negativos o ausentes. No es normal. ¿En qué pensarían ustedes? De repente alguien acá ya llevó cirugía o está llevando cirugía. En cirugía se ve, ¿no? Ruidos hidroaéreos. Lo normal es que el paciente tenga. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no presenta? ¿Están ausentes o están disminuidos? ¿En qué yo pienso? Nunca se olviden, cuando el paciente ya no presenta ruidos hidroaéreos, o sea, están negativos, lo primero que yo pienso es en un hilio, ya sea en un hilio paralítico, ya sea en un hilio mecánico, o sea, en otras palabras, pienso en un problema obstructivo. ¿Cómo me va a venir ese paciente con un problema obstructivo? El paciente va a venir con dolor, bastante dolor abdominal, un dolor intenso, difuso. El paciente va a venir con una gran distensión abdominal, va a venir con hipertimpanismo en todo el abdomen y a nivel hepático va a tener disminución de la matidez hepática. Entonces, si yo veo esa semiología en un paciente que venga, ¿sabes qué, doctor? Hace 5 días que no puedo defecar. Voy al baño y no defeco, no boto gases, no boto eructos por la boca. Vengo con una gran panza, te dicen el paciente, vengo con un gran abdomen y me duele el abdomen. Lo primero que yo pienso, chicos, es en un abdomen obstructivo, en una patología obstructiva. A descartar un hilio paralítico, un hilio adinámico, de repente puede ser una bridas y adherencias, si el paciente ha sido operado previamente. No sé, puede ser una perforación de un órgano hueco, lo que ustedes quieran, pero eso es lo que yo pienso, ¿ya? Lo normal es que los ruidos hidroaéreos estén presentes. Muy bien. Entonces acá lo normal dicen que ruidos hidroaéreos presentes. Bien. Abdomen blando, ¿no? El famoso blando y depresivo. Entonces es un abdomen normal, blando, depresible, que no tiene resistencia muscular, que no tiene irritación peritoneal. Porque si a un paciente yo le toco el abdomen y lo veo como que si estuviera así como una tabla, o sea, le toco y le duele, lo veo bien contracturado, ¿en qué pensarían ustedes? ¿Alguien sabe? Si yo al paciente al examinar, al hacerle el examen de abdomen, yo le encuentro un abdomen en tabla. Y esto es bastante preguntado en casos clínicos, hasta en las mismas rotaciones, ¿no? Paciente con abdomen en tabla. ¿Qué es lo primero que yo pensaría?
en una perforación. Es lo primero que voy a pensar yo. Se ha perforado una víscera dentro del abdomen, esto ha originado que el peritoneo se irrite, se moleste el peritoneo y se ponga duro y el abdomen va a estar como una tabla. Entonces, cada vez, chicos, que ustedes vean abdomen en tabla, lo primero que yo pienso es en una perforación de una víscera hueca. Ojo que la tuberculosis también va con abdomen en tabla, ¿ya? La tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Bien, el paciente presenta dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Ojo, dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Doctor, yo sé que en el hipocondrio derecho, ¿qué órgano encontramos en el hipocondrio derecho? A ver, los leo. ¿Qué órgano encontramos en el hipocondrio derecho? Chicos, ¿están ahí? Hola, hola. ¿Qué órgano encontraría en el hipocondrio derecho? Cuidado, me digan por ahí, colon, sigmoides, recto, nada. Acá lo encontramos al hígado, ¿verdad? El hígado está en el hipocondrio derecho. Les pregunto, ¿el hígado duele? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿El hígado duele? Porque acá dicen dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Les pregunto, ¿el hígado duele? Chicos, el hígado grábenselo para toda su vida. El hígado no duele. El parénquima hepático no duele. Pero acá te está diciendo, ¿no? Le hicimos el examen físico al paciente y dice dolor a la palpación. O sea, yo palpo el hipocondrio derecho y el paciente siente dolor. ¿Por qué? Generalmente cuando te dan esto es ¿por qué? Porque el hígado, el parénquima, ojo, el parénquima hepático no duele. Pero cuando el hígado se agranda mucho ante problemas infecciosos, tumorales, metastásicos, lo que ustedes quieran, cuando el hígado se agranda mucho, va a distender o va a dilatar a una cápsula que lo está rodeando. Y esa cápsula, al distenderse, es lo que va a doler. Entonces, cuando un hígado va a doler, cuando un hígado crece tanto, o sea, estamos en una hepatomegalia, crece tanto que distiende a la cápsula que lo envuelve, que es la famosa cápsula de Gleason, y al distenderse esta cápsula es donde va a doler. Entonces, por eso te dicen, ¿no? Dolor a la palpación profunda, y entonces yo deduzco automáticamente que este paciente tiene un hígado grande, ¿no? Una hepatomegalia dolorosa a la palpación. Muy bien, en el abdomen no encontramos masas y no encontramos visceromegalia, ¿no? O sea, no hay un agrandamiento de vaso, entonces no encontramos visceromegalia. Con respecto al sistema nervioso central, el paciente está despierto, está, digamos, orientado, tiene una escala de Glasgow de 15, ¿no? Me imagino que ya sabrán cuáles son los parámetros de la escala de Glasgow, y el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Con esto, ¿qué es lo que pensarían, chicos, ustedes, ¿no? Con el antecedente que les he dado, con el relato cronológico de 7 días de enfermedad que tenía el paciente, y el paciente presenta esta clínica, mira, este examen físico. ¿Alguien acá me puede decir un signo semiológico? Quiero que capten bien la frecuencia cardíaca y quiero que capten bien la temperatura. Este es un signo semiológico muy importante y que lo tienen pocas patologías. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo semiológico entre la frecuencia cardíaca y la temperatura? El signo de, para que lo averigüen un poco, el famoso signo de Fayet, chicos. ¿Ya? Averigüen un poco de este signo. El signo de Fayet. Lo normal, ojo, lo normal es que cuando un paciente está en fiebre, cuando un paciente tiene fiebre, lo normal es que la frecuencia cardíaca aumente, ¿no? La literatura lo documenta que cuando aumenta 1 grado centígrado, la frecuencia cardíaca aumenta en 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo normal. Ahora, a esta disociación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca y la presión también, cuando están disociados, o sea, cuando uno sube y el otro no sube, sino que baja, a eso se le llama el famoso signo de Fayet. Un signo semiológico muy importante, ¿ya?
Ahora, ¿qué más el paciente presenta? Presenta taquimia, ¿ya? El paciente presenta máculas. Hay enfermedades infecciosas que van con máculas y hay enfermedades que no van con máculas. Por ejemplo, ¿qué enfermedades van con máculas? Riquecias. Cuando yo me enfrente ante un paciente con fiebre, con dolor y con eh, exantema en su cuerpo, voy a pensar en riquecias. Si estas lesiones maculares están a nivel de palmas y plantas, yo voy a pensar en sífilis, sobre todo sífilis secundaria, ¿verdad? Sífilis secundaria. ¿Qué más voy a pensar? Cuando el paciente ya en el hospital me haga máculas, me haga un síndrome exantemático, y probablemente ese va a ser el diagnóstico, pero todavía no le voy a decir. ¿En qué más pensarían, chicos, ustedes? Se le llega el paciente con esta clínica que ha comido en la calle, viene con dolor abdominal, está con fiebre, hace el famoso signo de Fayette, ¿no? Con la famosa bradicardia relativa, porque el paciente está en una bradicardia, ¿no? Bradicardia relativa. Entonces, a este signo de Fayette ya me está orientando a la patología que obviamente es del caso clínico, ¿no? ¿En qué más pensarían ustedes? O al paciente lo mandan a su casa y le dan su sopita con su paracetamol y listo. Porque a nivel pulmonar está normal, a nivel cardiovascular está normal. El problema está en el abdomen, porque a nivel sistema nervioso todo está normal, ¿no? Pero el problema está en el abdomen y el paciente tiene fiebre, tiene incluso, eh, tiene ictericia, ¿no? Está con coluria. Bueno, lo dejamos ahí todavía. Por ahí por el chat Vamos al están, laboratorio. ya, por ahí en el chat están ¿Cómo? diciendo malaria, fiebre amarilla, están participando por el chat. Ah, ya, perdón, perdón. A ver, acá dice Ana Lucía, fiebre amarilla, signo de Fayette, muy bien. Acá Paula dice leptospira. Ya, muy bien, ponemos por acá leptospira. Acá Liz dice malaria, ya, muy bien. Leptospira y malaria. Malaria, paludismo, ¿no? Va con exantemáticas, hay que dejarlo ahí, de aquí lo vamos a explicar, ¿sí? Leptospira y malaria. Muy bien. Vamos al laboratorio, ¿sí? En el laboratorio ya nos como que nos va a descartar algunas patologías. Miren, chicos, el paciente tiene de hemoglobina, tiene 10. ¿Cómo está la hemoglobina? Dice hemoglobina de 10, un paciente varón. Lo normal es que esté por encima de 3 en el varón y en la mujer 12. Entonces está baja. Entonces, cuando la hemoglobina está baja, automáticamente al paciente se lo cataloga como una anemia. Si el paciente está anémico. Muy bien. Mira, vamos paso a paso. ¿Eh? El paciente está con una leve anemia. Leucocitosis. ¿Cómo están los leucocitos? ¿Normal, aumentados o bajos? ¿Cómo están los leucocitos? Acá Ana Lucía dice normales. Ya, muy bien. Dice leucocitos de 4140. Chicos, los leucocitos están levemente disminuidos. Sí, muy bien, Paula, están levemente disminuidos porque lo normal es de 5000 a 10.000. Eso grábenselo. ¿Sí? Para alguna literatura lo ponen de 4000 a 10.000, pero el rango que muchos manejan es de 5000 a 10.000. Cuando está por debajo de 5000, yo ya hablo de leucocitos bajos. O sea, el paciente está con una leucopenia. ¿Ya? El paciente está con una leucopenia. Bueno, acá les he puesto la forma leucocitaria, ¿no? Bastones 0%, neutrófilos 85%. Dato a remarcar. Eosinófilos 0.1, rango normal, basófilos rango normal, el linfocitos rango normal, monocitos rango normal. ¿Alguien me puede decir qué nos traduce clínicamente esto? Tener neutrófilos elevados, porque lo normal, ojo, acá los neutrófilos están elevados, ¿no? Elevación de neutrófilos. ¿Qué nos indica en el laboratorio tener neutrófilos altos? ¿Alguien sabe?
Bueno, por acá han puesto infección con desviación a la izquierda. Muy bien, chicos. Cuando los neutrófilos están altos, lo primero que voy a pensar es en una infección. ¿Pero qué tipo de infección? Infección viral, parasitaria, por hongos. ¿Por qué? Infección bacteriana. Muy bien, Eric. Lo primero que yo pienso, chicos, es en una infección bacteriana. Entonces, acá el laboratorio ya nos está confirmando. ¿Sabes qué? El paciente tiene una infección bacteriana. No es por virus, no es por parásitos, no es por hongos. El paciente está con una infección bacteriana, ¿no? Porque nos han enseñado que cada vez que el paciente tiene fiebre es porque está con una infección. Y eso es correcto, ¿no? Cada vez que un paciente hace fiebre, tiene un foco infeccioso. Mi doctor de infectología me enseñó, ¿no? Porque una vez vi en el hospital a un paciente anciano, un paciente que tenía aproximadamente 80 años, creo. El paciente solamente venía con fiebre. En un paciente anciano de la tercera edad con fiebre, mucho cuidado. Y recuerdo que el doctor me dijo bien claro, ¿no? Cuando tú veas a un abuelo con fiebre, piensa en dos focos. O el foco es respiratorio, que es lo más frecuente, neumonías, o el foco es urinario. Piensa en una ITU, en una pielonefritis, lo que tú quieras. Pero en ancianos, grábense eso también, les puede servir para la vida. En un anciano que venga con fiebre, solo con fiebre, piensen en dos focos, o foco urinario o foco respiratorio. Es un paciente joven, neutrófilos están elevados porque lo normal es hasta 70%, el paciente acá tiene 85%. O sea, estamos frente a una infección bacteriana. ¿Sabemos qué bacteria es? No sabemos qué bacteria es. Ya le vamos a pedir más examen, ¿no? Pero sabemos que es una infección bacteriana. Plaquetas. ¿Qué me dicen de las plaquetas, chicos? ¿Cómo están las plaquetas? Muy bien, las plaquetas están bajas, ¿no? Están en 115. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de plaquetas? ¿Cuánto es lo normal, el valor normal de una plaqueta? ¿Alguien sabe? Muy bien, están levemente disminuidos, ¿no? Están bajos. O sea, el paciente está en una plaquetopenia. Ya, el paciente está frente a una plaquetopenia. Tiene 115.000. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de plaquetas? Muy bien, Ana Lucía. Entre 150.000, bueno, es hasta 450.000, ¿ya? Es el rango normal. Entre 150.000, otro libro dicen hasta 350.000, en otra literatura lo ponen hasta 450.000, pero ese es el rango, ¿sí? Muy bien. Por debajo de 150.000 yo ya pienso en alteraciones plaquetarias. Este paciente tiene plaquetas bajas. Muy bien. El INR. El INR es un examen laboratorial que se le hace sobre todo a los pacientes que están anticoagulados, ¿no? Por ejemplo, un paciente está tomando warfarina, por ejemplo. Yo tengo que dosarle su INR para ver cómo está esa coagulación, ¿no? Esa anticoagulación. En un paciente anticoagulado, el INR normal es entre 2 y 3. Ese es el, digamos, el INR estándar normal para un paciente anticoagulado. Pero en un paciente que no está anticoagulado, o sea, que no toma warfarina, no toma heparina, no toma nada, el INR lo normal es que esté por debajo de 1.2. Acá el paciente tiene 1.1, entonces está ok, ¿no? Este de acá está ok, está dentro del rango normal. Muy bien, entonces no hay un problema de la coagulación, ¿no? No hay un problema de coagulación. Simplemente el paciente tiene plaquetas bajas, pero no hay problemas en la coagulación. Muy bien. Glucosa, ¿cómo está la glucosa? ¿Qué me dicen de la glucosa? ¿Cómo está? ¿Es una glucosa normal? ¿Es una glucosa baja? ¿Una glucosa alta? Acá dice Paola, Ana Lucía, normal y están en lo correcto, ¿no? Lo normal es entre 70 a 125, ¿no? Porque ya por encima es, ya con otro examen se lo cataloga como diabetes. Entonces, dentro del rango normal, ok, le vamos a poner ahí, ¿ya? La urea, que es un examen para ver cómo está el perfil renal, también está ok, ¿no? Está dentro del rango normal, 20, dentro del rango normal. La creatinina,
La creatinina, que también es un examen del perfil renal, está también dentro del rango normal. Está ok también. Porque si yo acá tuviera una creatinina de 2 puntos, eso ya no es normal. La creatinina lo normal es hasta 1.3, 1.5 como máximo, que es el valor normal, hasta 1.5. Acá el paciente tiene 1.2, está dentro del rango normal. Ahora, por acá dijeron leptospira, ¿no? La famosa leptospirosis. La leptospira es una patología que va con ictericia, muy bien, pero también va con falla renal. Entonces, con este examen laboratorial, yo veo que la urea y la creatinina están ok. Entonces, el paciente no tiene una falla renal. Entonces, como que voy alejando un poco el problema de la leptospirosis. ¿Ya? Muy bien. Bilirrubina total. Te ponen 4.5. ¿Cómo lo ven esa bilirrubina? ¿Normal, alta, baja? Alta, ¿no? Obviamente es patológica, es alta, ¿no? Clínicamente, ¿se acuerdan clínicamente cuando yo voy a ver ictericia? Cuando la bilirrubina estaba por encima de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Clínicamente, ¿cuándo yo voy a observar ya la ictericia? O sea, un paciente yo lo veo amarillo, las escleras lo veo amarillo, yo digo, este paciente tiene más de este valor en la bilirrubina, 2.5, no se olviden de eso. Cuando la bilirrubina está por encima de 2.5, yo ya voy a evidenciar clínicamente a la ictericia. O sea, el paciente yo ya lo voy a ver amarillo. Cuando está entre 2 y 2.5, todavía el paciente no se pone amarillo. ¿Ya? Pero por encima de 2.5, clínicamente ya yo lo voy a ver amarillo. Las palmas, su cuerpo, sus ojos van a estar amarillos y las mucosas también van a estar amarillas. La bilirrubina directa es de 3.2, o sea, está aumentada. A esta hiperbilirrubinemia, porque las bilirrubinas están aumentadas, a esta hiperbilirrubinemia, es a predominio directo. De repente esto lo han estudiado en fisiología, fisiopato. Hay dos tipos de bilirrubina, ¿no? Hay dos tipos de bilirrubina, un repaso rápido. La bilirrubina indirecta, o también llamada no conjugada, y la bilirrubina directa, ¿no? O también llamada conjugada. Muy bien. Cuando predomina esta de acá, es porque el problema, ¿dónde está? ¿Alguien sabe? Cuando predomina la bilirrubina indirecta, ¿dónde está el problema? ¿En el hígado, saliendo del hígado o antes del hígado? Cuando predomina la indirecta. Chicos, cuando ustedes en un examen laboratorial vean bilirrubina indirecta o predominio de bilirrubina indirecta, es porque está antes del hígado. ¿Sí? Muy bien, Ana Lucía. El problema está antes del hígado. Antes de lo primero que yo voy a pensar en una anemia hemolítica, ¿no? El paciente viene con anemia y le saco la bilirrubina y el predominio es indirecto, lo primero que yo pienso es en una anemia, una anemia hemolítica, ¿no? Hay que ver cómo está la aptoglobina, cómo está la LDH, ¿sí? Para diagnosticar una anemia hemolítica, ¿ya? Si es CUMS positivo, CUMS negativo, ya, bueno, ese es otro tema. Pero entonces nunca se olviden, cuando la bilirrubina es a predominio indirecto, lo primero es que yo pienso es en una patología prehepática. El hígado está bien, las vías biliares, que es pasando el hígado, también está bien. El problema está antes del hígado. Doctor, ¿y por qué? Porque tú sabes que la bilirrubina indirecta tiene que ir al hígado para que se metabolice, ¿no? Por una enzima que es la glucoroniltransferasa y se convierta en bilirrubina conjugada. Entonces, eso ocurre en el hígado. Entonces, si yo tengo predominio de indirecto, ¿es por qué? Porque esa bilirrubina todavía no llega al hígado, ¿no? Se supone que está antes del hígado, entonces la patología está antes del hígado. Muy bien. Pero cuando yo tengo predominio de bilirrubina directa, como en este caso clínico, la patología o está en el hígado, o sea, es una patología hepática o es una patología poshepática. pH le pongo ahí, ¿ya? O es una patología poshepática. Puede estar en el hígado, sí. Puede estar en la vía biliares también, ¿no? Una obstrucción, un cálculo biliar por ahí, puede generarme ictericia a predominio directo, ¿ya? Como en este caso, ¿no? Muy bien.
La TGO, TGP, que son las transaminasas, ¿no? Están en 195 y 224 respectivamente, están elevados también. Lo normal de las transaminasas, chicos, no se olviden, es hasta 30 o 40. Ese es el valor normal, nunca se olviden, ¿no? Transaminasas, lo normal es hasta 30 o 40. Acá el paciente tiene 195, 224 respectivamente, de TGO, TGP. Entonces, están aumentadas, ¿no? Más o menos triplica o cuadruplica su valor, ¿no? Entonces, esto ya me está hablando que hay una falla hepática, no hay una falla celular hepática. O sea, los hepatocitos están sufriendo, ¿ya? Hay una falla hepática. ¿Qué pasaría si yo en este caso clínico les hubiera puesto transaminasas por encima de 1000? Transaminasas por encima de 1000. ¿En qué voy a pensar yo? Cuando ustedes ven en un caso clínico, chicos, transaminasas por encima de 1000, ¿en qué piensan? En una hepatitis, no se olviden. Las hepatitis virales, el dato es que presentan transaminasas muy, pero muy elevadas. Nunca se olviden de ese dato. Cuando yo sospecho de una hepatitis, ¿sabes qué, doctor? Tengo 20 años, tengo relaciones sin protección, y le sacan su serología y sale hepatitis B activa. Le doso transaminasas y lo normal es que esas transaminasas estén por encima de 1000. Nunca se olviden ese dato. Las hepatitis virales hacen transaminasas por encima de 1000. ¿Ya? El valor normal en hepatitis vírica es por encima de 1000. Acá el paciente tiene transaminasas de 195 y 224. Entonces el problema es hepático, sí, pero no es por una hepatitis viral. ¿Ya? Entonces como que se descarta un poco la hepatitis viral. La LDH, ¿no? Que es la lactato de deshidrogenasa, está dentro del rango normal. Es hasta 240 el rango normal, tiene 224. O sea, todo ok aquí. Es un paciente con una LDH ok. Y la fosfatasa alcalina está en 163. Lo normal es que la fosfatasa alcalina llegue hasta ¿dónde? Hasta 120. Ese es el valor normal. Valor normal le pongo por aquí. Acá el paciente tiene 163. ¿Qué me indica el aumento de fosfatasa alcalina en este paciente? Fosfatasa ácida, perdón. El aumento de la fosfatasa ácida, clínicamente, ¿qué me está diciendo? ¿Alguien sabe? ¿El problema dónde está? Cuando, chicos, nunca se olviden, cuando yo tengo fosfatasa ácida elevada, porque lo normal es hasta 120, acá el paciente tiene 163, yo pienso en un problema hepático obstructivo. Problema hepático obstructivo. Los problemas hepáticos obstructivos, o sea, cualquier causa que me esté obstruyendo las vías biliares, van a aumentar la fosfatasa alquilina y otra enzima que es la GGTPA, la GGTA, la GGTP, perdón, que es la gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, esta enzima GGTP y la fosfatasa alcalina se elevan en problemas hepáticos obstructivos, ya sea por un cálculo, porque se incrustó un parásito, porque hay destrucción de las vías biliares, lo que ustedes quieran. Y cuando se elevan las transaminasas es porque el hígado está sufriendo. O sea, hay un daño hepatocelular a nivel de hígado, a nivel del hepatocito, ¿no? Y cuando la fosfatasa y la GGTP se elevan, es porque el problema es hepático, pero obstructivo. O sea, están en las vías biliares el problema, ¿ya? Eso nunca se olvide. Entonces, el paciente, mira, alguien me puede decir acá, ¿no? ¿Qué síndrome o qué clínica puedo deducir de este laboratorio? El paciente tiene la hemoglobina baja, el paciente tiene leucocitos bajos, el paciente tiene plaquetas bajas. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué clínica significa esto de acá? Anemia, leucopenia, plaquetopenia. ¿Qué es eso? Muy bien, Ana Lucía, muy bien. Esta es una pancitopenia, correcto. Estamos
frente a una pancitopenia. Cuando ustedes se enfrenten ante una, muy bien Liz, muy bien W10, cuando ustedes se enfrenten ante una pancitopenia, que es cuando bajan las 3 series, baja la serie roja, o sea, el paciente tiene anemia, baja la serie blanca, el paciente tiene leucopenia y baja la serie plaquetaria, el paciente tiene plaquetopenia. Cuando bajan las 3 se llama pancitopenia. Muy bien. Cuando ustedes, chicos, se enfrenten ante una pancitopenia, lo primero que ustedes deben preguntarse es, ¿el problema dónde es? ¿Central o periférico? Central me refiero a médula ósea, ¿no? Porque tú sabes por fisiología, por esto, que los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas se forman en la médula ósea roja. Eso creo que todo el mundo lo sabe, hasta mi abuelita lo sabe. Entonces, cuando yo estoy frente a una pancitopenia, digo, ¿está fallando el centro, el laboratorio principal que es la médula, o están fallando afuera? ¿No? O está fallando afuera, que es la zona periférica, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo me voy a preguntar en este paciente. ¿Qué es lo que está fallando? ¿El centro, la médula o la periferia? Entonces, ahí viene la semiología, que es muy rica acá. Pues ustedes cuando ya lleven semio o si ya lo llevaron, aprendan mucho a la semiología porque le va a permitir muchas cositas, ¿ya? Entonces, la semiología de la pancitopenia no dice, ¿no? Hay que buscar semiología externa. Si el paciente viene con problemas de la coagulación, ¿no? Le vemos por hipetequias, viene con un agrandamiento del vaso, un agrandamiento de hígado, o sea, viene con visceromegalia, la pancitopenia, lo primero que yo pensaría es que es una pancitopenia externa. Pero cuando el paciente no le encuentro visceromegalia, el paciente no tiene petequias, no tiene alteración de la coagulación, yo digo este problema es medular. O sea, este problema es central. A nivel de la médula ósea, hay una bacteria que se ha metido y está destruyendo la médula ósea, por lo tanto está bajando los glóbulos rojos, está bajándome la plaqueta y está bajándome los glóbulos blancos. Esa es la explicación fisiopatológica. Ha habido una bacteria que ha llegado hasta la médula ósea roja y está malográndome mis series. Paciente, por lo tanto, el paciente tiene anemia. Esa es la explicación de la anemia. Ahí está la explicación fisiopatológica que quiero que capten. ¿Por qué el paciente tiene anemia? Si el paciente nunca perdió sangre, se alimentó bien, siempre, nunca tenía anemia. ¿Y por qué ahorita, doctor, me hace anemia? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica? Puede ser esa, ¿no? Porque si yo solamente le encontrara anemia, solo anemia, ahí yo pensaría, ¿no? Si tiene déficit de folato, déficit de vitamina B12, no consume hierro, entonces pensaría en eso, ¿no? O si tiene un problema, no sé, gastrointestinal, una hemorragia digestiva o algo que me esté bajando los glóbulos rojos. Pero si tengo anemia, tengo leucopenia y tengo plaquetas, es porque el problema es central. Hay una bacteria que está llegando a la médula ósea y está malogrando mi médula ósea. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica. Los leucocitos bajos es por esa misma razón. Es lo normal en un adulto encontrar leucocitos bajos, o sea, leucopenia. Mientras que la literatura lo documenta que en los niños, de esta patología que les voy a hablar de aquí, en los niños más bien va con leucocitosis, o sea, va con aumento de leucocitos, pero ese es en niños, que es raro, ¿no? Lo más frecuente es que sea en el adulto joven y adulto como tal. Entonces el paciente también tiene leucopenia, esa es también la explicación, ¿no? Porque hubo una bacteria que ingresó, migró hasta la médula ósea y me malogró las 3 series. Bien. El predominio es de neutrófilos, pues me asegura que esto es bacteriano, correcto. Plaquetas bajas es por la misma explicación. La glucosa está ok, urea está normal, creatinina está normal, entonces deduzco que la función renal de este paciente es normal. Deduzco que su riñón está normal, ¿no? Porque la urea y la creatinina están normales. La bilirrubina, entonces este paciente tiene un problema hepático también. Aparte de tener una falla medular, el paciente también tiene un problema hepático, tiene ictericia el paciente. Y tiene también mácula, ¿no? Tiene aumento discretamente elevado de transaminasas y la fosfatasas también está un poco elevada. Se acabó el caso. ¿Alguien se anima a dar un posible diagnóstico? ¿Qué creen, de qué patología creen que estamos hablando aquí? Con el examen físico, el laboratorio que les he dicho, tiene signo de Fayette, tiene máculas, el antecedente, miren bien, consumía alimentos en la calle, viajó a Iquitos, conducta sexual sin protección, y con este relato.
A ver, acá Ana Lucía dice fiebre amarilla, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico plantearían? Por acá lo pongo como posibles diagnósticos, porque ahorita ya vamos a decir cuál es el diagnóstico de este paciente. Por acá dicen fiebre amarilla, Ana Lucía. ¿Alguien más se anima a dar otro diagnóstico? La idea, chicos, es que todos aprendamos acá, ¿no? Si se equivocan, normal, acá nadie se va a burlar porque todos estamos aprendiendo aquí. Otro diagnóstico que le darían a este caso, a este paciente. Fiebre amarilla, por ahí también creo que escribieron malaria, también ponemos malaria. Leptospira creo que también dijeron por ahí también, pero hasta ahorita nadie llega al diagnóstico. Leptospira también, pero bueno, ya como que descartamos un poco leptospira porque no tiene falla renal, ¿no? La leptospira muchas veces va con falla renal. Creo que también dijeron hepatitis vírica. Bueno, ya lo descartamos porque la hepatitis vírica, como le digo, va con transaminasas por encima de 1000. Nunca se olviden ese dato. Las hepatitis virales van con transaminasas por encima de 1000. ¿Ya? Fiebre amarilla. Les voy a hablar un poquito de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, como su nombre lo indica, el paciente va a venir con fiebre, pero va a venir con una bilirrubina bien marcada. En estos pacientes la bilirrubina puede llegar a 10. Entonces, cuando yo veo el paciente febril, le saco bilirrubina y está ahí en 10, 12, ahí puedo pensar en una fiebre amarilla, ¿no? Mucho mayor si ha viajado a una zona endémica como es Iquitos, Tarapoto, ¿no? Muy bien. Otra cosa, que la fiebre amarilla no va con pancitopenia. La fiebre amarilla no te hace pancitopenia. Entonces, por eso es como que yo lo descarto un poco, fiebre amarilla. Malaria. La malaria, por ejemplo, no va con erupción macular. El paciente va a tener fiebre, ¿no? Cada 3, cada 4 días, ¿no? Fiebre terciana, fiebre cuartana, que eso me imagino que ya lo habrán leído en malaria. Pero el paciente no va a tener, por ejemplo, exantemas. Nunca va a ser exantemas del paciente, ¿ya? Muy bien. Leptospirosis, como ya le digo, el paciente va con ictericia, pero va con falla renal, incluso puede ir con trombocitopenia. Acá el paciente sí tiene trombocitopenia, sí tiene ictericia, pero mira, ve, la URI y la CREA están normales. Entonces el paciente no tiene falla renal. Ya el antecedente de la leptospira o uno de los signos clínicos más importantes de leptospira o de la leptospirosis es que el paciente va a tener mialgias a nivel de las pantorrillas. Acá el caso clínico no lo documenta eso, ¿ya? Y hepatitis, bueno, que ya lo descartamos. Acá el diagnóstico, chicos, el diagnóstico ya final para hablarles un poco ya de esta patología para ir terminando. El diagnóstico final de este pacientito fue fiebre tifoidea, chicos. La famosa fiebre tifoidea. ¿Alguien sabe qué bacteria causa la fiebre tifoidea? Porque este es un problema bacteriano, ¿no? Por ejemplo, malaria es por parásitos, pues como que se descarta también, ¿no? La salmonella tifi, ¿no? Puede ser la tifi o la paratifi. Entonces, les hablaré un poco de la fiebre tifoidea, chicos. Mira, la fiebre tifoidea, como su nombre lo indica, el paciente sí o sí tiene que tener fiebre. Si no, nos podemos hablar de fiebre tifoidea. Incluso es lo primero que el paciente va a tener. Después ya viene el dolor abdominal. Como les digo, grábense eso también para la vida. Cuando un paciente llega a la emergencia y llega y lo primero que te documenta es, ¿sabes qué, doctor? Anoche no cené, no tuve hambre, se me quitó el apetito y hoy día amaneció con un dolor abdominal intenso. Después he tenido náuseas y vómitos. Y ahorita ya estoy teniendo un poco de fiebre. Cuando te dan esa cronología de primero dolor, después náuseas y vómitos, y al final es la fiebre, o sea, la fiebre no aparece al inicio, sino al final, yo pienso en un abdomen agudo quirúrgico. Puede ser una diverticulitis, puede ser una apendicitis. Veo la cronología de Murphy, ¿no? Si empieza en el epigastrio, va a la zona periumbilical, y después de 6 a 8 horas recién va a la fosa ilíaca derecha, lo primero que yo pienso es en una apendicitis, ¿no? Paciente joven, lo primero que pienso es en una apendicitis. Hay que buscar cuál es la causa, si es por un fecalito o una hiperplasia linfoidea, y se lo va a tratar al paciente, se lo va a tratar quirúrgicamente. Entonces, cuando te dan esa cronología, nunca se olviden, primero dolor, después tiene náuseas y vómitos, y al final tiene fiebre, pienso en un abdomen agudo quirúrgico.
Pero cuando te dicen, ¿sabes qué, doctor? No, primero tengo fiebre y después tengo un dolor abdominal, después me comienza a doler la cabeza, ahí descarten abdomen agudo quirúrgico. ¿Ya? Descarten, automáticamente lo descartan. Entonces, para problemas infecciosos generalmente, el paciente primero tiene malestar, tiene un poco de fiebre, después ya le comienza a doler el abdomen. Pues ahí pienso en una jeca, ¿no? En una gastroenterocolitis, por ejemplo, infecciosa, pienso en una fiebre tifoidea, ¿ya? Y en muchas otras causas más. Entonces, como su nombre acá lo indica, ¿no? Fiebre tifoidea, el paciente va a tener fiebre, listo. La fiebre tifoidea, que es la famosa salmonela, chicos, y acá estaba en el antecedente, mira, por las puras no les he puesto esto, ¿no? Que consume alimentos en la calle, ¿no? El famoso cevichito en la calle, en la tía Veneno, ¿no? O te vas y te comes tu papita en la tía Veneno, ahí te estás comiendo la salmonela tifi. Llegas a tu casa y vas a comenzar con un proceso de fiebre primero. Es lo primero que se inicia, la fiebre, es lo más característico, ¿ya? Entonces acá estaba el dato, ¿no? Consumía alimentos en la calle. El paciente no tenía servicios básicos de agua y desagüe. Entonces no tenía una buena higiene alimentaria, por así decirlo, ¿no? Entonces eso ya me estaba orientando, ¿no? A una fiebre tifoidea. ¿Qué más? Con respecto al examen físico, la fiebre tifoidea, chicos, en la segunda semana, ¿ya? Porque la fiebre tifoidea, cuando ustedes estudien toda ya la patogenia, la fiebre tifoidea se lo divide por semanas a la clínica, ¿no? Primera semana, en la cual aparece la clínica, ¿no? De fiebre, dolor abdominal. En la segunda semana es donde ya aparece la famosa rociola tífica. Rociola tífica, que son pequeñas máculas en el tórax y abdomen. ¿Qué es lo que tiene el paciente, no? Esto de acá se llama rociola tífica. Si gustas, por ahí averigüen, ¿no? Rociola tífica. Esto aparece principalmente en la segunda semana, tífica. En la tercera semana, si no lo tratas, ya vienen las complicaciones. El paciente se puede perforar, puede tener un sangrado, puede hacer un problema intestinal severo, entonces el paciente se puede complicar. Tercera semana son la semana de las complicaciones. Y en la cuarta semana es la semana de la recuperación. Si el paciente se trata, se recupera, ¿no? Si no, obviamente no se trata, es mortal esta patología. Entonces, como le digo, la patogenia de la fiebre tifoidea se lo divide por semanas. Por eso es que el tiempo de incubación de esta patología, de la fiebre tifoidea, el tiempo de incubación son de 3 a 21 días. ¿Me entiendes? Por eso es que yo te dije ese periodo de incubación, ¿no? Que el paciente tiene un periodo de enfermedad de 7 días, porque si yo te hubiera puesto tiempo de enfermedad 2 días, probablemente descartaría fiebre tifoidea por el periodo de incubación que tiene esta bacteria. Va a ingresar, esta bacteria ingresa por los alimentos, digamos que no tienen una buena higiene, cuando comes en la calle, ¿no? Cosas por el estilo, no tienes agua, desagüe, ingresa la bacteria por la boca, llega al intestino, principalmente a la parte del ilion, es captado por unas células que son las células M de la placa de Peyer, puede inflamar a la placa de Peyer, ingresa por el sistema venoso portal, y tú sabes que el sistema venoso portal, ¿a dónde va? Al hígado, ¿verdad? Entonces esta bacteria ingresa al hígado. Por eso es que en el hígado comienza a destruir. Como comienza a destruir el hígado, el paciente tiene aumento de transaminasas. Acá está el porqué del aumento de las transaminasas, ¿no? Allá te estoy diciendo el porqué. ¿Por qué el paciente tenía transaminasas altas? Porque esta bacteria ingresó al hígado y empezó a destruir a los hepatocitos. Y como en el hepatocito están las transaminasas, tanto la TGO como la TGP, empiezan a elevarse estas transaminasas, ¿no? Se liberan, se van a la sangre y se elevan en la sangre. ¿Ves? Muy bien. Comienza a degradar tanto al hígado que comienza a agrandarse el hígado, ¿no? En una forma de, digamos, de compensar, comienza a agrandarse. Por eso es que el paciente que tenía, como está acá, el paciente que tenía dolor a la palpación, mira, el paciente tenía dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. ¿Es por qué? Porque su hígado, en una manera de compensar a esta bacteria, se agrandó, dilató o distendió la cápsula de Gleason y el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Una vez que estaba en el hígado, del hígado puede ir hacia la vesícula biliar y ahí quedarse por mucho tiempo, por eso es que el paciente se puede hacer portador de esta bacteria, ¿no? Generalmente cuando se almacena en la vesícula biliar, o si no, esta bacteria puede ir a sangre y en la sangre, con los macrófagos, porque si se acordarán de la fisiopatología de esta bacteria,
es que cuando entra en contacto con el macrófago, esta bacteria le dice, ¿sabes qué? No me mates. Y el macrófago, su chamba es matar. ¿Ven? El macrófago dice, no, 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 yo tengo que matarte porque tú eres un antígeno, algo extraño que has ingresado. Y la salmonela dice, no me mates. Y entonces la salmonela lo que hace es, le programa una apoptosis a este macrófago. Lo programa para que este macrófago se muera. El macrófago se muere, esta salmonela sigue dentro de este macrófago, comienza a reproducirse y se va a sangre. Y esta bacteria se pasea por todo tu cuerpo. Ojo, se pasea por toditito tu cuerpo en el macrófago. Por eso que tu cuerpo no lo ataca. Uno de esos destinos de esta bacteria es cuando ya está en sangre, ¿no? Hace una pequeña bacteremia, o sea, se pasea por todo tu sangre, puede ir al cerebro, puede causarte clínica neurológica, puede ir al mismo intestino, causándote una diarrea, un estreñimiento. El estreñimiento es lo más frecuente. ¿Eh? Si te preguntan en la fiebre tifoidea, ¿cuál es el problema digestivo más frecuente? Aparte del dolor, es el estreñimiento. Es lo más frecuente en el adulto. En el niño es la diarrea. En el niño es diarrea y en el adulto lo más frecuente es estreñimiento, ¿no? La constipación. Entonces, o puede ir a médula ósea. Ojo, esta bacteria llamada Salmonella typhi va a médula ósea. Y en la médula ósea, por un proceso de invasión, llega a médula ósea y comienza a destruir la médula ósea. Por eso es que el paciente, por ejemplo, tiene anemia, el paciente tiene leucopenia, el paciente tiene plaquetopenia. Esa es la razón fisiopatológica. Esta bacteria llegó a médula y comenzó a destruir tu médula. Entonces, por eso es que el paciente clínicamente o laboratorialmente tiene hemoglobina baja, leucocitos bajos, plaquetas bajas y tiene neutrófilos altos. Esto ya me está diciendo, este es un problema bacteriano. Hay que buscar causas bacterianas. Lo que yo le solicitaría a un paciente es el famoso test de Vidal para ver si tiene o no esta bacteria, ¿no? O una serología, un ELISA, un PCR, para ver si tiene el paciente esta bacteria. Y si obviamente se corrobora, también se le puede pedir un hemocultivo, porque como esta bacteria está en sangre, se le puede pedir un hemocultivo. Como esta bacteria llega a médula ósea, al paciente se le puede pedir un mielocultivo, también es el gol estándar, ¿no? El mielocultivo. También se le puede pedir un coprocultivo, porque esta bacteria se va a eliminar por las heces, porque como está en el intestino, va a salir por las heces. Entonces también se puede pedir un coprocultivo. Entonces de esa manera se diagnostica esta bacteria, ¿no? Se diagnostica fiebre tifoidea y se lo trata, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el tratamiento de elección para fiebre tifoidea? Es ceftriaxona. Antes se le daba cloranfenicol. Bueno, se documentó por ahí que este cloranfenicol producía anemia plástica, pues es que se dejó un poco de lado. Pero hoy en día el fármaco de elección es ceftriaxona, ¿no? O si no tienes una ceftriaxona, el ciprofloxacino también va muy bien, ¿no? Las quinolonas, el ciprofloxacino, el de elección, va muy bien también para pacientes con fiebre tifoidea. El tratamiento es entre 7 a 14 días. Hay que tratarlo 2 semanas al paciente y va a ir muy bien. Entonces, ese es el diagnóstico y ese es el tratamiento final que se le dio a este paciente, ¿no? Entonces, espero les haya servido un poco este caso clínico que, como les digo, es frecuente, ojo, es frecuente en la práctica. Si se ve, muchas veces se trata en la primera semana, por eso es que el paciente ya no hace rociola tífica. Esta rociola que ustedes ven acá, estos puntitos, esas manchas en el tórax, muchas veces los pacientes ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque son tratados en la primera semana. Y no te olvides que esta rociola aparece en la segunda semana. Aparece en la segunda semana de la evolución, como esta cámara, como está en el relato, ¿no? Dice, 2 días después del ingreso, o sea, el paciente tuvo 7 días, ¿no? Una semana. Después ingresó y 2 días después del ingreso, o sea, ya en la segunda semana, el paciente hizo esta erupción macular. Entonces, porque si esta erupción hubiera aparecido en la primera semana, como que yo dudaría de fiebre tifoidea. Pero si ya aparece en la segunda semana, entonces como que ya me corrobora un poco más que el paciente puede estar frente a una fiebre tifoidea. Entonces no se olvide, se trata hoy en día con ceftriaxona, o también se le puede dar un ciprofloxacino. Antes se le daba cotrimoxazol, se le daba cloranfenicol, que están un poco ya en desuso, ¿no? Por la resistencia que ha hecho esta bacteria frente a estos fármacos. Entonces, el diagnóstico final, chicos, de este caso clínico fue fiebre tifoidea, ¿no? El paciente se lo diagnosticó y se trató para fiebre tifoidea. Si tienen alguna pregunta, normal me lo hacen saber, si no, eso sería todo de parte mía del caso clínico, ¿no?
Bien, chicos, vamos a dar un minuto para que puedan dejar sus preguntas y para que Jan pueda responderlas con total confianza. Así que si es que tienen alguna pregunta, pueden dejarla por ahí. Entonces, Jan, vamos a esperar un minutito mientras dejan. Sí. Gracias. No te preocupes, Pau. Por ahí Ana Lucía nos pregunta si el tratamiento de erección para niños también sería ceftriaxona. Claro, la ceftriaxona va muy bien en niños, incluso hasta en gestantes. ¿Por qué? Porque es un betalactámico, ¿no? Al igual que las penicilinas, las cefalosporinas, son fármacos nobles, le llaman, ¿no? Porque no hacen mucho daño. Entonces, el tratamiento acá es netamente hospitalario. Ojo, el tratamiento es, si el paciente ingresa, obviamente se lo va a tratar de manera endovenosa, ¿no? Con ceftriaxona también se le puede dar al niño. En el niño, lo que sí no se le puede dar son quinolonas. Por ejemplo, ciprofloxacino en un niño, darle es maldad. ¿Por qué? Porque como ustedes han aprendido en fármaco, si están llevando fármaco, van a llevar fármaco, van a aprender a ustedes ahí que las quinolonas, que son antibióticos, en niños te malogran dos cosas. Te malogran el cartílago y el hueso. Entonces, darle quinolona a un niñito, a un niño menor a 8 años, lo dice la literatura, es maldad, ¿no? Porque le vas a malograr sus huesos y su cartílago principalmente. Entonces, en niños también se le da ceftriaxona o incluso se le puede dar amoxicilina, sobre todo en gestantes. En gestantes se recomienda más dar amoxicilina, por ejemplo. También va muy bien para esta bacteria. Bien, muchas gracias por la respuesta, Jan. Hemos visto que pues los chicos han estado participando, quizá al inicio un poco temerosos, pero después ya han ido soltándose y ha salido una muy bonita ponencia. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente y por aceptar la invitación que el Comité Permanente Académico te ha brindado y esperamos pues nuevamente contar con tu presencia en alguna otra oportunidad y siempre es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes más bien por la oportunidad y a los que se han conectado también. Gracias por estar aquí y participar, ¿no? Y la idea es que de esto algo hayamos aprendido, ¿no? Gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias también. Chicos, por ahí también les estoy pasando el pase de lista, pueden llenarlo y los certificados de la ponencia van a ir llegando a sus correos dentro de una semana. Así que pongan bien sus correos para que no haya ninguna equivocación y pues nuevamente gracias por participar y los esperamos en las demás actividades que nosotros tenemos preparados para ustedes. Bueno, el Zoom estará habilitado 5 minutos más para que puedan completar su pase de lista y después ya procederemos a cerrar. Ok. Déjenme activarlo, por favor. A ver, ahí me confirman que ya está todo bien. No. Ok. En esta oportunidad no hay palabra clave para al rellenar el formulario. Específicamente a las 12:35 estaré cerrando el pase de lista y también estaré cerrando la reunión de Zoom. Gracias nuevamente a todos los participantes.